ustedes, doctor Juan Mercado, así que por favor, adelante. Gracias. Gracias, Angie, por la generosidad. Gracias a todos por la paciencia. Bien, yo quería iniciar mi reflexión partiendo desde la premisa de la abstracción, porque ustedes, estudiantes de gobierno, ¿verdad? Puerto Rico no es una balsa de piedra en el medio del Caribe. Y entonces, pues un poco me provoca definir ese concepto, ¿verdad? El nombre con el que se conoce, el nombre político, el nombre oficial de Puerto Rico como institución es Estado Libre Asociado. Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Me provoca como primer paso a la discusión que les propongo definir por alguien, ¿verdad? Por un puertorriqueño, un abogado, un jurista, ¿qué es eso del Estado Libre Asociado? Y así nos dice el fundador del Partido Independentista Puertorriqueño, Gilberto Concepción de Gracia. No es cierto que el pueblo de Puerto Rico haya establecido su libertad política en el llamado Estado Libre Asociado. No existe el Estado Libre Asociado, ni como realidad jurídica, ni como entidad política. Puerto Rico no es un Estado, ni es libre, ni está asociado a nadie. Puerto Rico es una colonia, una simple colonia de Estados Unidos de América, sujeta al poder omnímodo de su Congreso Federal. He titulado mi charla La subvención conceptual de la ciudadanía y hablaremos del caso de Puerto Rico. Unas fechas para ubicarnos. 20 de febrero de 1898. Estalla el acorazado Maine en la bahía de La Habana. 25 de abril de 1898. Estados Unidos declara la guerra a España. 25 de julio de 1898, ese señor que está ahí, el general Nelson Miles, invade a Puerto Rico. 12 de agosto, se acuerda el cese al fuego. 18 de octubre de 1898, se entrega a la Plaza Militar de San Juan, Puerto Rico, a los Estados Unidos. El estatus de los territorios adquiridos por Estados Unidos a partir de la Guerra Hispanoamericana Cubana queda establecido en el artículo 9 del Tratado de París, que establece la entrega del territorio. Dice: los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinará por el Congreso. En cuanto a Puerto Rico, el estatus de los habitantes fue determinado por el Tratado de París, como dije. Las leyes orgánicas que eventualmente el Congreso de los Estados Unidos adoptara para la administración del territorio y la interpretación que le diera el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a la luz de los denominados casos insulares. ¿Qué son los casos insulares? Los casos insulares es el nombre que se le da a una serie de decisiones resueltas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre el año 1901 y el 1922. Su propósito fue proveer una base constitucional para el control de los Estados Unidos a las adquisiciones geográficas pasadas a la Guerra Hispanoamericana Cubana. Estos casos dieron al Congreso un amplio margen para gobernar las nuevas posesiones, de lo que el caso Doar versus Estados Unidos, el juez ponente William Day subrayó que el Tratado de París dio al Congreso mano libre para gobernar esos nuevos territorios. ¿Qué resuelven los casos insulares? Primero, que los Estados Unidos tienen el inherente derecho soberano o poder soberano de adquirir territorios extranjeros. Segundo, que como corolario a ese poder o a ese derecho,
El gobierno de los Estados Unidos tiene la autoridad de gobernar los territorios que adquiera. Tercero, y las citas que estoy dando al margen son los casos que lo resuelven. Downs versus Bidwell, de Lima versus Bidwell, etc. La cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos le confiere al Congreso de los Estados Unidos poderes plenarios para gobernar los territorios pertenecientes a Estados Unidos. Y esa cláusula territorial es una disposición que dice que el Congreso tendrá el poder de gobernar y demandar sobre el territorio, los territorios que pertenecen a los Estados Unidos. Esa es la manera en que lo parafrasea la Constitución. Cuarto, existe una distinción entre lo que se conoce como un territorio incorporado y algo denominado como los territorios no incorporados. Gabriel, cuando inició su discusión, hablaba un poco de ese proceso de control territorial en los Estados Unidos, de expansión hacia el oeste en los Estados Unidos, y ese destino manifiesto vinculado ahí. Los territorios que fueron siendo adquiridos poco a poco a raíz de la guerra con México y de cesiones territoriales, empezando con las cesiones territoriales de Luisiana, de la Florida, etcétera. Esa adquisición territorial y esos territorios van a ser incorporados. Y un poco les voy a hablar más adelante de qué implica esa incorporación. Y es la extensión de la Constitución, de las prerrogativas constitucionales al territorio y a sus habitantes, salvo unas excepciones que hacen los mismos tratados de adquisición, que es a las tribus no civilizadas. Ese es el lenguaje que utilizan los tratados. Usa el concepto uncivilized tribes. Ok, el caso de Lima versus Bidwell plantea que un territorio incorporado debe considerarse como parte integral de los Estados Unidos, mientras que un territorio no incorporado simplemente, y cito el caso que dice, is only appurtenant to but not part of the United States. Lo que quiere decir es que pertenece a, pero no forma parte de los Estados Unidos. Este reino de las clasificaciones es una de las grandes y malditas aportaciones de los casos insulares. La Constitución, en consecuencia de los Estados Unidos, no aplica exproprio vigore en los territorios, salvo en los derechos fundamentales. La determinación de qué provisiones constitucionales cobijan a los habitantes de los territorios corresponde al Tribunal Supremo de Estados Unidos y se determinará caso a caso. Es decir, que para que se determine si un derecho es fundamental o no, tienes que ir a reclamar, tienes que reclamarlo. Y la determinación final será en el margen de su autoridad, ¿verdad? Y dentro del esquema jurídico político norteamericano, lo determina el Tribunal Supremo de ese país. Pero vamos a ver también que se hacen unas clasificaciones especiales para establecer, a través de los casos insulares, lo que se llama, lo que los norteamericanos han considerado o han, como doctrina jurídica, cuestión política. No sé si aquí en Colombia existe eso, que es una doctrina de abstención de intervención judicial cuando los cuerpos políticos son los que tienen que tomar esas determinaciones dentro del principio de separación de poderes. El Congreso, en consecuencia, puede decidir, en virtud de sus poderes plenarios, qué leyes aplican o no a los territorios. Es decir, que el Congreso puede discriminar en contra de los territorios sin que haya problemas constitucionales, retos constitucionales. Como cuestión de hecho, una de esas clasificaciones que se crean a la luz de los casos insulares de Lima versus Bidwell es foreign in a domestic sense, que Puerto Rico is foreign in a domestic sense, es decir, extranjero
en el sentido doméstico. Por eso le planteo el asunto de la abstracción como una cuestión del jurídico-política, porque esta clasificación, esta invención, se da con el propósito de excluir a una serie de personas, a pesar de que en el año 17 se le confiere la ciudadanía estadounidense, y eso lo veremos más adelante. Pero según dice la jurisprudencia, que desde el 1920 no ha sido revocada. Esa clasificación de foreign in a domestic sense, lo que te plantea en términos generales es que Puerto Rico no es un país extranjero en el sentido de que no tiene soberanía, pero que tampoco puede ser considerado parte de los Estados Unidos porque is appertenant and belonging to, but not part of. Pertenece a, pero no forma parte de los Estados Unidos. Este es el mundo de la abstracción. Exacto. Exacto. Entonces, la participación política en el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la representación al Congreso y la elección de oficiales federales, le ha sido conferida únicamente a los residentes de los estados, no a los residentes de los territorios. Por tanto, si Puerto Rico tiene un representante al Congreso de los Estados Unidos, que le llaman en el caso de Puerto Rico y de los demás territorios comisionados residentes, el comisionado residente funciona como si fuera un embajador, como fue concebido, como un embajador ante las agencias del gobierno de los Estados Unidos en Washington, puede participar de las sesiones legislativas, puede incluso presentar legislación, pero no tiene derecho al voto. Tampoco tiene derecho al voto en los comités a los que pertenece si ese voto es determinante, es decir, si rompe empate. Entonces, tampoco los residentes de los territorios, mientras residamos en los territorios, tenemos el derecho al voto por el presidente de los Estados Unidos. Incluso no lo tenemos. Cuando Carlos estaba hablando hace un rato de ese primer gobernador electo de los puertorriqueños, ¿verdad? Luis Muñoz Marín, que se elige en el 48, 50 años después de la invasión, es decir, que tuvimos 50 años de gobernadores nombrados por el gobierno de los Estados Unidos, pero en el 48 pudimos nombrar nuestro gobernador, o votar por nuestro gobernador. Pero ese poder omnímodo del Congreso sigue presente y lo veremos más adelante. Otra de las disposiciones de lo que resuelve los casos insulares es que el Congreso puede disponer de los territorios como entienda pertinente, como le pertenece. Ello incluye la creación de diversas formas de autogobierno, sin que ello conculque el poder del Congreso que emana de la Constitución para gobernar los territorios. Entre ellos, podría incorporar los territorios, hacerlo un Estado de la Unión, no disponer del territorio, disponer del territorio, ya sea confiriéndole la independencia o cediéndolo a otro país. Es decir, ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos tiene autoridad suficiente para ceder el territorio de Puerto Rico con sus habitantes, digamos, a Colombia. ¿Te quiere regalar algo a Colombia? Pues vamos a regalarle a Puerto Rico. Exacto. A dos costas caribeñas. Yo a ustedes no lo acepto. Exacto. De acuerdo a la jurisprudencia, el Congreso tiene el poder de hacer todo eso, sin embargo, no está obligado a hacerlo. Entonces, la determinación de incorporar un territorio recae exclusivamente al Congreso y esto rompe con la soberanía, ¿verdad? Con el principio de la soberanía originaria. Quiere decir que los puertorriqueños, por más que votemos para afiliarnos o desafiliarnos a los Estados Unidos,
la última voz o la voz determinante la toma el Congreso de los Estados Unidos. La extensión de la ciudadanía estadounidense a los residentes de los territorios no tiene el efecto de incorporarlo. Es decir, que el hecho de que le den a los territorios o los habitantes de los territorios la ciudadanía no incorpora. ¿Y qué es la incorporación? La extensión de la Constitución a todo el territorio. Puerto Rico debe ser considerado un territorio no incorporado a los Estados Unidos en consecuencia. La Constitución entonces no aplica automáticamente, salvo en lo que determina el Tribunal Supremo. 3 efectos sociales, políticos e ideológicos en los casos de Puerto Rico, en los casos insulares. Primero, los casos insulares crearon un universo discursivo que ha instituido categorías, conceptos, acercamientos, narrativas, justificaciones y entendimientos que aún controlan la relación, la reflexión, el análisis y la búsqueda de soluciones a los problemas que emanan de las relaciones entre Estados Unidos y los territorios. Como les dije, esa noción de foreign in a domestic sense, esa es una categoría inventada por los norteamericanos un poco para justificar el discrimen de millones de habitantes en el Caribe, pero no solamente para esos millones de habitantes en el Caribe, sino de los demás territorios que se adquirieron en el Pacífico y en otras partes del mundo, a consecuencia de ese proceso expansionista norteamericano. Consecuencia, los que vivimos en los territorios, vivimos en el constructo territorial creado por los miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es decir, nosotros, los que vivimos en Puerto Rico, vivimos en esa construcción jurídica, en esa abstracción. Segundo, la creación de un cuerpo, de un nuevo sujeto político y jurídico, que es el residente de un territorio no incorporado. Este agente social cuenta con derechos y obligaciones, es decir, los puertorriqueños tienen que servir en las Fuerzas Armadas, pagan contribuciones, aportan, ¿verdad?, con la hipoteca de su país o del territorio en que viven. Sin embargo, quedan sometidos al poder absoluto del Congreso. Esa autoridad es legitimada por los poderes inherentes a la soberanía que éste tiene sobre el territorio. Tercero, los casos construyeron determinaciones, reclamos y legislación federal del Congreso, decisiones ejecutivas, entre otras, dirigidas a atender la condición colonial de los territorios. En ese contexto, se formularon, diseñaron y ejecutaron medidas dentro del esquema creado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es decir, que todas las acciones del Congreso, de las ramas políticas, también del Departamento del Ejecutivo, se da dentro del marco conceptual creado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Cuarto, los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos crearon un marco doctrinario parecido al concepto cuestión política, que fue el que les hablé hace un rato. Por ejemplo, el juez Howard Taft, quien fue presidente de los Estados Unidos en el normativo Balzac, estableció una distinción en lo que se conoce como un reclamo político y constitucional. De acuerdo a Taft, un reclamo constitucional, por ejemplo, el debido proceso de ley o la libertad de expresión, es una controversia para ser decidida por el Tribunal Supremo. Sin embargo, las controversias denominadas políticas, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a decidir la condición política de los Estados Unidos, son para ser determinadas por el Congreso, es decir, por el pueblo de los Estados Unidos. Es decir, que y entonces eso un poco coloca a los puertorriqueños dentro del cerco político o bipolar de los partidos republicanos y demócratas, porque el Partido Demócrata concibe que naturalmente Puerto Rico puede inclinarse más a apoyarlo. Sin embargo, los republicanos lo que plantean es que ese apoyo al Partido Demócrata podría
privarlo de control del Senado de los Estados Unidos o de la propia Cámara de Representantes. En consecuencia, lo bloquean. Otra fecha. 4 de marzo del 17 se adopta el segundo gobierno civil de bandera estadounidense a partir de la ley Jones del Congreso de los Estados Unidos. Con esa ley tenemos la ciudadanía estadounidense. Y en el caso de la ciudadanía estadounidense, esa nueva categoría que creamos es una ciudadanía territorial y estatutaria. Territorial porque está vinculada al territorio, estatutaria porque surge al amparo de la ley Jones, no de la enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, es una ciudadanía menos plena. El 14 de mayo de 1947 se aprueba la ley 447 que faculta a los puertorriqueños a votar por su gobernador. Hasta esa fecha los gobernadores eran nombrados por el presidente de los Estados Unidos, como he dicho. El 3 de julio de 1950 el Congreso, a través de la ley 600, autoriza a los puertorriqueños a redactar una constitución. Sin embargo, esa autorización que da el Congreso a los puertorriqueños a hacer su constitución está amarrada a que ninguna de las disposiciones de esa constitución altere las relaciones jurídicas y fiscales existentes entre Estados Unidos y Puerto Rico. Es decir, no hay una transferencia de soberanía, por tanto no hay una soberanía originaria, y eso lo va a plantear el caso más reciente de los insulares, que es una revisita que se hace en un derecho constitucional, el derecho a la doble exposición, que es el caso de Sánchez Valle, pueblo de Sánchez Valle, que es un caso de hace un par de años, que en términos generales plantea que Puerto Rico, y así el Tribunal Supremo lo dice, lo expresa, que en el caso de Puerto Rico no hay soberanía originaria, es una soberanía delegada, donde hay unas restricciones particulares y que el Congreso delegó lo que le dio la gana. Por tanto, los puertorriqueños están privados de tomar decisiones sobre su propio territorio. No obstante, el 25 de julio del 52, 50 años después de la invasión, el mismo día, el 25 de julio del 1898 nos invaden, 25 de julio de 1952 se proclama la Constitución del Estado Libre Asociado, luego de que fue revisada y alterada por el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, te damos el poder para crear tu constitución, pero ese poder está limitado a que no altere las relaciones jurídicas políticas con los Estados Unidos. Y me aseguro de eso porque para que esa constitución pueda existir tengo que ratificarla. ¿Okay? Los puertorriqueños, en consecuencia, tienen una ciudadanía estadounidense del tipo estatutario en virtud de la ley Jones del 1917 y desde el 1952 cuentan con un tercer gobierno civil creado al amparo de la delegación de facultades que hizo el gobierno en el año 1950. A pesar de lo anterior, existen varias controversias pendientes de atención en torno a la ciudadanía de los puertorriqueños. ¿Tienen los ciudadanos de Estados Unidos o estadounidenses en los territorios el derecho al voto para elegir al presidente de los Estados Unidos? Hay un caso, que es el caso de Gregorio Gartúa, que ha sido llevado en repetidas ocasiones al Tribunal Supremo para atender esta controversia. El Tribunal Supremo consistentemente la realidad es que este caso nunca ha llegado al Tribunal Supremo. Este caso se ha quedado en el circuito. En Boston. En Boston, porque en este caso en particular, y déjenme hacerle un paréntesis aquí, Gregorio Gartúa es un líder un abogado del área oeste de Puerto Rico, y Gregorio quiere la anexión a los Estados Unidos, procura la anexión a los Estados Unidos. Entonces dice, bueno, pues los puertorriqueños no tenemos el derecho al voto, siendo ciudadanos estadounidenses, garantízanos ese derecho.
El tribunal consistentemente ha dicho que no. El último, pero en una de las últimas ocasiones que Igartua fue al tribunal, fue al tribunal federal. Hay una corte federal de los Estados Unidos para Puerto Rico y fue ante un juez que se llama Jaime Pieras. Jaime Pieras es un juez caracterizado por un alto activismo político. Y Jaime Pieras, sorprendentemente, determinó si los puertorriqueños deben de tener ese derecho. Comisión Estatal de Elecciones imprima papeletas para que los puertorriqueños voten por el presidente Bush. Y la Comisión Estatal de Elecciones empieza a imprimir esas papeletas. No bien había secado la tinta con que Pieras escribió la sentencia, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apela a Boston, al Tribunal de Apelaciones de Boston, y allí el Tribunal de Apelaciones de Boston, por voz del juez Turruellas, dice, bueno, tristemente, el derecho al voto lo concede la Constitución a los estados y Puerto Rico no es un estado, por tanto no tiene ese derecho. Tribunal, Comisión Estatal de Elecciones, no detén la publicación, la impresión de la papeleta. Los puertorriqueños pueden votar por el presidente. Ahora, la Comisión Federal de Elecciones no tiene por qué contar esos votos. O sea, es una encuesta. No tiene efectividad política ninguna. Otro asunto interesante es, ¿pueden los puertorriqueños privarse de la ciudadanía estadounidense mientras retienen la residencia en su territorio? Es decir, yo, ciudadano estadounidense, no siento una relación de lealtad a los Estados Unidos. ¿Puedo privarme de la ciudadanía del estado que yo entiendo me está oprimiendo, que no me da derechos y del cual no siento ningún tipo de relación? Hay dos casos interesantes. El caso de Miriam Ramírez de Ferrer versus Juan Mari Brajes es resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el caso de Lozada Colón versus el Departamento de Estado. El caso de Ramírez de Ferrer versus Mari Brajes lo que plantea es que una persona que válidamente ha renunciado a su ciudadanía y que no tiene la ciudadanía estadounidense, pero su residencia es en Puerto Rico, puede votar en las elecciones en Puerto Rico. Eso es lo que resuelve. Pero puede votar por los funcionarios electos de Puerto Rico. No puede votar por el comisionado residente. En el caso de Lozada Colón fue un poco más allá. Y Lozada Colón lo que cuando renuncia a la ciudadanía, le requiere al Departamento de Estado de los Estados Unidos que le expida una certificación de que no es ciudadano de los Estados Unidos. Esto le provocó al Departamento de Estado un problema porque pensaban que mucha gente iba a hacer lo mismo. Y entonces lo que plantea es que Lozada no había renunciado válidamente a la ciudadanía y le revocó el caso. Porque de acuerdo al ruling en Lozada, para poder renunciar a la soberanía tienes que tener la soberanía de otro país. Y Puerto Rico nunca tuvo ciudadanía, a pesar de que entre el 1900 y el 1917 se creó una ficción jurídica que se llama The People of Puerto Rico, que era la autoridad jurídica que creaba la primera carta orgánica que confieren los norteamericanos. El tercer asunto es la ciudadanía estadounidense de los habitantes de los territorios, una ciudadanía por nacimiento. Ese es un issue que se sigue atendiendo todavía a la luz de la Constitución de los Estados Unidos y enmienda 14. La realidad, y este caso es un caso que no es de Puerto Rico, es un caso de los antiguos residentes de Filipinas,
que cuando obtienen su independencia, algunos de ellos están viviendo en Estados Unidos y quieren pedir el estatus de ciudadano. Y entonces, pues, lo que se plantea es que la ciudadanía estatutaria de los habitantes de los territorios no debe ser considerada una ciudadanía que emana de la Constitución y de la enmienda 14 de los Estados Unidos. En ese contexto de esa abstracción se da el caso, se da un asunto interesantísimo, que es el de promesa. El Congreso de los Estados Unidos, el 30 de junio de 2016, aprobó una ley que se llama The Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, PROMESA. La ley PROMESA es un laboratorio que crea una estructura de control fiscal sobre Puerto Rico que puede ser de aplicación a otros territorios. ¿Qué hace PROMESA? La ley PROMESA crea una junta de control fiscal cuyos miembros son nombrados por el presidente de los Estados Unidos. La Junta de Supervisión Fiscal opera como una entidad dentro del gobierno de Estados Unidos. Fíjense qué interesante. La Constitución de Puerto Rico crea un gobierno para Puerto Rico constituido por 3 ramas. Una rama ejecutiva, presidida por un gobernador, una rama legislativa, constituida por un sistema bicameral, Cámara y Senado, y una rama judicial. Eso es lo que dice la Constitución. Promesa, que es una ley federal, dice, crea una Junta de Control Fiscal. Esa Junta de Control Fiscal tiene unas funciones. Esa Junta de Control Fiscal no forma parte del gobierno de Estados Unidos, pero es encajada dentro del sistema de gobierno de Puerto Rico. Entonces, fíjense qué interesante. Ni el gobernador, perdonen el typo, de Puerto Rico, ni su legislatura puede ejercer ningún control, supervisión o revisión con respecto a la Junta de Supervisión Fiscal o sus actividades. Es decir, la Junta de Control Fiscal funciona como un ente autónomo dentro del gobierno de Puerto Rico, que responde únicamente a los intereses que surgen de la ley que la crea por el Congreso de los Estados Unidos. La Junta tiene el control exclusivo de aprobar y de implementar los planes fiscales y tiene autoridad para requerir que el gobierno de Puerto Rico incluya en dichos planes las recomendaciones que la propia Junta ofrece, aun cuando esas recomendaciones puedan haber sido rechazadas por la legislatura o el gobernador. Y esto nos trae a algo que pasó el viernes pasado. El viernes pasado estábamos preparándonos para esta cosa, para este simposio, y a las 5 a las 6 de la tarde recibimos por los teléfonos celulares notificaciones de que una juez del Tribunal Federal en Puerto Rico, a petición de la Junta, había anulado una reforma laboral que había sido aprobada por los cuerpos políticos en Puerto Rico, Cámara, Senado y el gobernador, que son de partidos opuestos, se pusieron de acuerdo para crear una ley laboral mejor que la que existía, puesto que la que existía priva de derechos fundamentales especialmente a los jóvenes. Pues entonces, la Junta de Control Fiscal estuvo en desacuerdo con la determinación del gobierno de Puerto Rico y entonces pues fue al Tribunal de Quiebra y la juez de quiebra le exigió al gobierno de Puerto Rico que produjera un estudio que dijera cuál era el impacto fiscal a largo plazo de esa reforma. Pues la realidad es que es un intangible hacer esa aproximación. Se puede hacer aproximaciones y el gobierno entregó algo, pero la Junta creó su propio informe y la juez le dio validez a la Junta y entonces revocó
al gobierno, a los cuerpos electos. La Junta entonces puede también ordenar reducciones en los gastos del gobierno de Puerto Rico para asegurar los ingresos y gastos y que cumplan con el plan fiscal, y puede recortar el presupuesto público cuando lo estime necesario. Cualquier ley aprobada por los cuerpos políticos en Puerto Rico debe ser presentada por el gobernador a la Junta, junto con un estimado de costos y certificados de cumplimiento con el plan fiscal. Si la Junta de Supervisión Fiscal determina que la ley es incongruente con el plan fiscal o no se presenta un estimado de costos, como pasó con la reforma, la Junta tiene el poder de impedir la implementación de dicha ley o tomar cualquier otra acción que considere necesaria. Y eso fue lo que pasó el pasado viernes. Y en eso, ¿verdad? Nosotros hemos estado, Hernán estaba hablando de institucionalidad, hemos estado hablando de las aproximaciones de democracia, hemos estado hablando de Estados Unidos como el país más democrático, ¿verdad? Del hemisferio, probablemente del hemisferio, no del mundo, del hemisferio. Sin embargo, mantiene a 3 millones de sus habitantes en la oscuridad, privados de sus derechos políticos y tomando determinaciones por cuerpos que en realidad no responden a sus intereses, responden a los intereses de los puertorriqueños, responden a los intereses exclusivamente norteamericanos. Y esa es mi reflexión. Les agradezco por interesarse en Puerto Rico y les agradezco por la invitación a este maravilloso país. Entonces vamos con las dos preguntas. Yo creo que podemos preguntar los dos y luego ya el doctor Mercado nos resuelve las dos preguntas. Pues en primer lugar aprovecho más bien el momento para agradecerles a ustedes tres por acompañarnos con sus conocimientos, por brindarnos un poco más de conocimiento sobre una parte de nuestra región que para nosotros todavía es un poco desconocida. De hecho, para mí es muy ilustrativo este ejercicio porque nos permite comprender mejor la forma en que Puerto Rico se inserta en las dinámicas estadounidenses, pero también en las dinámicas regionales. Y después de ver las tres presentaciones y particularmente esta presentación, ya entiendo el pesimismo estructural. Porque entonces queda un poco sobre eso, como en el aire queda un poco la pregunta de cuáles son las ventajas reales de ser un Estado libre y asociado de Estados Unidos, porque realmente deja la impresión de que ni libre ni asociado, ¿verdad? Entonces, en lo particular, personalmente, a mí me quedan un montón de incógnitas y me queda un interés tremendo por conocer mucho más de lo que es Puerto Rico, de sus dinámicas internas y de asociación con Estados Unidos, pero pues queda un poco como la sensación agridulce de justamente la discusión. Déjame intimarte algo. Lo que están haciendo, esta discusión que estamos dando hoy, no se da en las escuelas de derecho de los Estados Unidos. O sea, la discusión de los casos insulares, porque estamos hablando del caso de Puerto Rico y el caso particular de Puerto Rico es muy importante para los Estados Unidos por el posicionamiento geográfico de la isla con relación al Canal de Panamá y al control de los intereses norteamericanos en el Caribe. Pero por la densidad poblacional de la isla, los Estados Unidos se ha visto obligado a tomar determinaciones que son distintas, por ejemplo, a las que ha tomado con relación a Guam o con relación a las que ha tomado en Samoa, porque, por ejemplo, en el caso de Samoa, los habitantes no son siquiera ciudadanos de los Estados Unidos, son residentes de Samoa y entonces pueden socolor de una autorización
una circulación entre el territorio y los Estados Unidos, pues puede darse. Y, ¿verdad? No podemos hablar de una visión hacia los casos insulares, sino que los casos insulares lo que hace es que un poco mira de distinta manera la relación entre Estados Unidos y los territorios para adaptarla a sus necesidades estratégicas por la importancia que tienen, por ejemplo, los territorios en Samoa, las Islas Marianas, Guam, etcétera, son la llave de entrada al sureste, a Asia. Y fueron adquiridas como carboneras inicialmente. Y en el caso de Puerto Rico, como les dije, la importancia geopolítica para el Canal de Panamá, para el control del Canal de Panamá y el tráfico que se daba. Y entonces, pues, en virtud de esto, es que se da esta relación, pero como nosotros hemos vivido esa relación de que tú hablabas de soft power y hard power, porque hemos visto el intervencionismo y el activismo de los tribunales, pero también hemos visto la represión política que han visto los sectores que se oponen a la presencia norteamericana en los Estados Unidos. Por ejemplo, en la década del 50, en el preámbulo a la construcción de la Constitución de Puerto Rico, se arrestó y se encarceló a la mayor parte del liderato independentista puertorriqueño. La mayor parte del liderato independentista y de los independentistas en las universidades, en los trabajos, etcétera, tenían fichas en la policía por ejercer derechos que constitucionalmente le eran reconocidos. Así que nosotros hemos visto también esa relación entre el hard power y el soft power para mantener esos intereses geopolíticos. Para añadirle a esto, el mismo gobierno de Muñoz Marín, por ejemplo, crea una ley, yo no sé el nombre de la ley, la Mordaza, que es prohibía su pena de cárcel usar la bandera de Puerto Rico y moverla. El mismo gobernador que estaba hablando, yo hablaba de que era bueno intervenir en la República Dominicana para desarrollar desde el soft power, ¿no? Hacia adentro, hacia el interior de Puerto Rico, pues potencia esta otra lineadura, ¿no? Igual que reprime al Partido Nacionalista, ¿sabes? Que son bien grises las zonas, insisto. Hay un tema que yo creo que... el colega va a preguntar, ¿verdad? Me pareció muy interesante su intervención, un poco tarde a las otras, pero la suya, en cuanto a que es un limbo Puerto Rico, pero yo lo conozco y Capulero, he tenido la oportunidad de estar y me parece estar dentro de un estado de Estados Unidos por su infraestructura, por sus carreteras, es como si estuviera en la Florida o en Washington o cualquier otro estado de Estados Unidos. Y yo me pregunto a veces, ustedes los puertorriqueños, ya que pues, están en ese limbo, no son ni estadounidenses, pero tampoco se pueden independizar. Entonces ustedes, acá nosotros en Colombia, cuando queremos tomar decisiones o el pueblo quiere tomar decisiones, nos sometemos a un plebiscito, el gobierno, o lanzamos un plebiscito para unas reformas cuando el Congreso no la puede tomar. Yo me pregunto, ¿por qué los puertorriqueños, yo me imagino que también se han beneficiado mucho económicamente de los Estados Unidos? Creo que es de las islas del Caribe mucho más desarrolladas. Usted ponía el ejemplo de Panamá, nosotros le vendimos a Panamá a Estados Unidos y hubiera sido un departamento de Colombia hoy en día, pero pues, lo del canal de Panamá pues le figuran muchos dividendos. Y me preguntaba eso, dentro de Puerto Rico, dentro de la ciudadanía, hay un partido nacionalista, es decir, no... Hemos hecho cerca de 7 plebiscitos. Sí, okay. Todos con distintas determinaciones. Después del 52. Ustedes no tienen derecho a senadores o cámaras. No, tenemos gobierno local, porque lo que facultan las 3 leyes orgánicas es a crear un autogobierno
no tienen un senador del estado. Hay un congresista, pero no tiene derecho a voto. Un House of Representatives o un Senator. Se llama un comisionado residente. Sin Y voz tiene ni voto. funciones de voz, De voz, como un sin papagayo, Mi pero no pregunta tiene va, derecho a voto. esencialmente, ¿ustedes quieren seguir perteneciendo a Estados Unidos o quieren independizarse? ¿O qué mecanismo, si han hecho 7 plebiscitos, para en ese limbo definirlo, si son puertorriqueños independientes o van a seguir en ese, digamos, la mayoría de ciudadanos quiere pertenecer a Estados Unidos, a los territorios, pero no tener derecho a una cantidad de cosas de votar con presidente, en fin, una cantidad de cosas que están en el limbo? ¿Qué quieren los puertorriqueños en su mayoría? Pasa es que no es lo que querramos los puertorriqueños, porque esa misma pregunta es la que le hace el Congreso a los Estados Unidos a los puertorriqueños. Cuando los puertorriqueños le decimos algo, ellos dicen no es suficiente. Por ejemplo, en una ocasión le hicieron esa pregunta a un líder que promueve la asimilación a los Estados Unidos. Y le dijeron, bueno, ¿y cuántos votos usted entiende que son pertinentes en un plebiscito para nosotros darle la estadidad a los Estados Unidos? Y el líder, Carlos Romero Barceló, que sabe, ¿verdad? Que el asimilismo, la asimilación no es si bien es cierto, cada día gana más adeptos, no cuenta con la totalidad del apoyo de los puertorriqueños por distintas razones. Le digo, bueno, como un 50 o un 60%. Y el congresista que le produce esa pregunta, con el debido respeto de todos y todas, le contestó a Carlos Romero Barceló, a este líder, ex gobernador de Puerto Rico. ¿Quiere decir que usted estaría conforme si su mujer le es fiel en el 60% de las ocasiones? Así que pues la realidad es que puede que los puertorriqueños tengamos toda, parcial o alguna, voluntad política para atender el asunto político de Puerto Rico, la relación política con los Estados Unidos. Pero si los Estados Unidos no está disponible o no está dispuesto a decir ¿qué es la asimilación para los puertorriqueños? ¿Qué implica la estadidad? 2. ¿Qué implica la autonomía? ¿Y qué implica la independencia? ¿Qué condicionamiento? Porque sabemos que la independencia es un derecho, ¿verdad? Un derecho inalienable de los pueblos. Pero en última instancia, debe ser considerada, como nos han dicho históricamente, la independencia como un castigo a los puertorriqueños, que es lo que los Estados Unidos ha afincado, ¿verdad? Esa relación. Pues un poco por ahí va la cosa. Así que pues un poco los Estados Unidos ha sido está muy cómodo con lo que existe. Y muchos puertorriqueños también. Claro, y entonces hay un deal breaker, como dicen los norteamericanos, y es la migración. En los últimos años, Puerto Rico ha visto se ha vaciado. Las condiciones económicas del país han obligado que cientos de miles de puertorriqueños migren y eso más que todo a partir del último huracán María en el 17. Hemos visto un descenso significativo en las tasas poblacionales. La última información del censo, solo hablábamos hace en diciembre, tuvimos una charla en la universidad, trajimos un economista que estaba analizando que, por ejemplo, Puerto Rico se proyectaba el crecimiento de Puerto Rico a casi 4 millones de habitantes, 3.8 millones si seguían las cosas como iban. Sin embargo, en el último censo, el gobierno de Estados Unidos contó 3.150.000 habitantes. Dice, pero ¿y esa gente dónde está? Pues se fueron para los Estados Unidos. Entonces dice, pero cuidado, a los 6 meses mandaron un memo. Nos equivocamos. Esos
3.150.000 puertorriqueños de los que estamos hablando, no son 3.150.000, son 3 millones, porque nos equivocamos por 100.000. Entonces, ¿dónde están esos 3 millones, esos cientos de miles de puertorriqueños? Pues en los Estados Unidos, y están votando. Que hay un activismo político que no se veía en otras ocasiones. Y ese activismo político, en algunas instancias, está provocando que hayan cambios ¿verdad? En la composición del Congreso de los Estados Unidos. Estados claves como Florida, por ejemplo. Florida, Nueva York, etcétera. Y han tenido representantes puertorriqueños a la... Y poderoso, y con poder. Ahorita Joaquín hablaba de la bancarrota económica del país, que es una deuda de 72.000 millones de dólares y que no tiene ya la capacidad para pagar. Habría que plantear por ahí que ahí empieza esa crisis económica, va a provocar una emigración significativa. Es la segunda gran emigración puertorriqueña hacia los Estados Unidos. La primera se produce entre los 40 y los 60, y luego esta que comienza sobre todo en el siglo XXI, del 2008 al 2022, se estima que 1 millón de puertorriqueños, el 25% del país, emigró a los Estados Unidos. Pero quisiera contestar una cosa rápido. Déjame comentar un par de cosas más. Ahorita que comentaba sobre hacer plebiscito, yo creo que Joaquín ha planteado, y me parece que es una tensión interesante, que en esta relación colonial, el poder en última instancia es el Congreso estadounidense. Entonces, el Congreso estadounidense no quiere tocar el caso, no termina de comprometerse o de plantear, vamos a hacer un plebiscito donde el Congreso va a definir las alternativas políticas que tendría el país para que entonces ir a la consulta y que el país vote. Así que eso prefiere no tocarlo porque no quiere ser cuestionado como ¿qué es Puerto Rico para Estados Unidos? Un territorio, una posesión con las personas que están allí. Además, habría que sumar la división política de los puertorriqueños. Los puertorriqueños están, digamos, entre el periodo de 1948 y el periodo de 1970 y 80. El partido dominante, y cuando yo digo el partido dominante, en las elecciones del 48, del 52, del 56 y del 60, no perdía ni una sola posición electiva, ni a la gobernación, ni al Senado, que tenía, ¿cuántos? 18 senadores, ¿estoy correcto? 27 senadores y 39 representantes, todos del mismo partido que había creado la falacia jurídica del Estado Libre Asociado. Luego, la ola predominante políticamente es anexionista. Anexionista para nosotros quiere decir los puertorriqueños que quieren incorporar a Puerto Rico como un estado de la Unión Americana. Entonces, y eso han dominado la vida política de 1976 al 2022. Están gobernando actualmente. Ahora están en una crisis tremenda, pero tampoco los puertorriqueños tienen claro para dónde quieren ir. Ahí están totalmente divididos. Y el dato es que en ninguno de los plebiscitos la alternativa por la independencia ha superado que el 10%. Y olvidé a tu planteamiento. Olvidé algo. Tú estás diciendo, tú has estado en Culebra y dices que Puerto Rico se parece mucho a un estado. El tribunal, en los casos insulares, se ha planteado incluso que Puerto Rico ha sido tratado como estado en muchas instancias. Sin embargo, aún así el Congreso tiene el poder de decidir qué cosas no, y puede discriminar. Por ejemplo, uno de los últimos casos insulares, el caso de Baello, esta persona que vive en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es una persona pobre que recibe subsidios económicos, pero enferma y decide regresar a Puerto Rico. Pues entonces él dice, bueno, pues yo regreso a Puerto Rico y me llevo los subsidios que estaba recibiendo como ciudadano estadounidense que soy.
Pues llega a Puerto Rico. El gobierno de los Estados Unidos se percata de que, porque el dinero que está recibiendo lo recibía por vía de transferencias federales, son $400, que es el SSI, el Seguro Social Suplementario. Recibía $400 y entonces empieza a recibirlo a su cuenta bancaria directamente, y esta persona está viviendo en Puerto Rico. En Puerto Rico, los puertorriqueños no recibimos SSI, Seguro Social Suplementario, porque el Congreso de los Estados Unidos decidió que no. Y entonces, pues, el gobierno de Estados Unidos le cobra a Baello, le dice, Baello, me debes $12,000, págame. Y entonces Baello dice, pero ¿y cómo? Si yo soy un hombre pobre, ¿cómo te voy a dar Ciudadano $12,000? americano. Yo soy ciudadano americano, yo recibí esa ayuda, socolor de que soy ciudadano americano. Por cierto, que residió en Estados Unidos prácticamente toda su vida laboral. O sea, Y entonces Baello va al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo va a distintas instancias, y el Tribunal Supremo, mientras se está dilucidando el caso, quien lleva el caso originalmente es la administración de Trump. Biden, cuando entra en la campaña política, dice que los puertorriqueños debieran de tener los mismos derechos de los estadounidenses, pero cuando es electo presidente, no hace nada él podría levantar las manos y retirar la demanda, pero no lo hizo. Y se ve el caso en sus méritos y el Tribunal Supremo determina que constitucionalmente puede discriminarse a los puertorriqueños porque el Seguro Social Suplementario es una contribución que pagan los residentes de los estados y no de los territorios. Por tanto, los ciudadanos estadounidenses, los puertorriqueños, no se benefician de él. tenemos ahí a los dos colegas. Déjame hacer un comentario más. O sea, y además, para hacer la cosa más compleja, Puerto Rico tiene un sistema que podríamos llamar de institucionalización democrática de la colonia. Es decir, Puerto Rico tiene partidos políticos, hace elecciones cada 4 años, libertad de expresión, y eso está allí. Elige gobernador desde el 48. Antes lo nombraba el presidente de los Estados Unidos. Lo ratificaba el Congreso. Y solamente los Estados Unidos nombró a un puertorriqueño en los primeros 50 años, en 1946. El primer puertorriqueño nombrado, Jesús de Piñero, que es del 46, y entonces aprueba la ley del 47, el licenciado Mercado comentó, y elige su gobernador. Pero va a elecciones, y entonces, y yo creo que una más, le concede la ciudadanía a los norteamericanos, a los puertorriqueños en el 17, pero no cambia el estatus de condición territorial, de territorio no incorporado. Esa distinción jurídica es importante. Puerto Rico no es un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico es un territorio. Se crea una categoría jurídica en 1900 para colocar ahí a Filipinas y a Puerto Rico. Entonces, a Filipinas terminan concediéndole la independencia, se quedan con Puerto Rico porque está en el Mediterráneo norteamericano, y entonces esa categoría de territorio no incorporado es la que no se altera nunca. Entonces, ¿qué le pasó al personaje que dice cuando estaba en Estados Unidos gozaba de todos los privilegios de un ciudadano norteamericano? Una vez va al territorio no incorporado, los pierde. Por eso es la categorización del ciudadano residente. Si eres ciudadano estadounidense, residente en Puerto Rico, eres un ciudadano de segunda categoría. Y esta actualización de la ciudadanía, yo creo que fue una estratagema tremenda de parte de Estados Unidos, porque lo que hace es que traslada a la persona la posibilidad de decidir dónde quiere vivir, porque te dice, tú eres ciudadano, tú quieres votar por el presidente, múdate. Y eso, si uno coge el concepto de libertad, de la tradición del pensamiento liberal, libertad de no se te obstaculice el tu poder elegir. Y ellos te dicen, ante la ciudadanía, yo te doy la libertad de tú
si te sientes tan identificado y quieres ser un estadounidense 100%, te mudes a uno de los 50 estados. Tú eres el que decidiste quedarte en el territorio. Si te quedas en el territorio eso de Puerto Rico, porque tú dices que te sientes muy boricua, bueno, pues entonces te aplica la condición de una ciudadanía que no concede, que es estatutaria, que no concede los derechos que tienen los ciudadanos en los estados. Y darle ese poder al Congreso de los Estados Unidos, el poder de nuestras libertades, es un poder maldito, porque la realidad es que el congresista de Wyoming no sabe dónde está Puerto Rico. Y usted le pregunta, por ejemplo, usted se pregunta cuántos segundos de la mañana de hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dedicó a pensar en sus conciudadanos de Puerto Rico. Ninguno. La realidad es que ninguno. Incluso volvemos a las categorizaciones. Cuando se le preguntan a presidentes de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, yo recuerdo una vez que le preguntaron a George Bush y George Bush se refirió hacia los puertorriqueños como nuestros amigos y vecinos de Puerto Rico, no nuestros conciudadanos. Cuando se pensaba si se le extendía la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, porque ese ha sido un issue en los territorios, los estadounidenses pensaban que nosotros, y cuando hablo de nosotros los puertorriqueños, hablo de ustedes, los latinoamericanos. No estábamos preparados para ser ciudadanos americanos porque la categoría de ciudadanos americanos es una categoría superior. Decía, perdóname, déjame usar este referente. Decía, y tenemos dos más acá. Decía, es más fácil hacer un bolso de terciopelo de la oreja de una marrana que un ciudadano americano de un puertorriqueño. Rápidamente, otra pregunta. Es que precisamente como el señor estaba diciendo, el doctor estaba diciendo de que la mayoría de ustedes han gobernado, la mayoría que ha gobernado quiere adherirse a Estados Unidos como Estado, ¿sí? Hay otro porcentaje minoritario que quiere ser independiente. Entonces está en ese limbo que no deciden ni para una cosa ni para otra. Entonces, algún día ustedes no van a salir de ese limbo, sino que van a vivir eternamente en pues ese no limbo. lo sé. Primero no es fácil enfrentarte a los Estados Unidos. Y ustedes lo saben como colombianos, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nadie. Y segundo, pues la realidad es que por más que ante el supuesto de que los puertorriqueños nos decidamos, la última palabra la tiene el Congreso. Sí. Y esa categoría no la podemos superar. Sí. Sobre lo que menciona de la Junta final, no sé si la interpretación que hago está bien o mal, pero es esa Junta que existe, sí. Que existe, en cierto punto es como una mano visible americana dentro de la jurisdicción de Puerto Rico. Visible no visible. Visible, sí. No, invisible en el sentido de que toma decisiones y después... Es que es directo. O sea. Es que está ahí, sí. están ahí. Incluso, como... para decir temas, el presupuesto con el que corre la Junta de Control Fiscal lo pagamos nosotros los puertorriqueños. O sea, es como, por eso te digo, esto es la invitación a la abstracción. Nosotros los Estados Unidos nos dicen, haz tu gobierno. Nosotros, obedientes, hacemos nuestro gobierno. Los Estados Unidos vienen y dicen, déjame verlo. Lo verifican, lo cambian y entonces ratifícalo. Lo ratificamos. Tenemos este gobierno. Pero entonces hay una crisis económica y los Estados Unidos, ¿qué hacen? Dicen, pues inventan esta estructura jurídica dentro del poder que tiene el Congreso. Dice, pues vamos a insertar esta entidad en el gobierno de Puerto Rico. No responde al gobierno federal. Es un cuerpo autónomo del gobierno de Puerto Rico, pero nos representa a los puertorriqueños.
no representa los intereses de los puertorriqueños, representa los intereses de los bonistas, el capital. Y en última instancia tiene ¿cómo se subsidia? Se subsidia con el dinero del presupuesto operacional. Añádele que es nombrada Nombrada por el presidente de los Estados Unidos. Los que pertenecen a esa junta es nombrado. Es Puerto Rico es la mancha, es la llaga en la cara de la democracia estadounidense. Mira, Hernán, ibas a hacer un comentario y yo terminé. Lo que quiero saber es, retomando la lógica de nuestro coloquio, que es precisamente los imaginarios de democracia, pues me parece que eso es antidemocrático. A eso le quiero sumar, y esa es la pregunta. Y digamos, ¿cuál es el capital electoral así entre republicanos y demócratas a nivel de la isla? Rico, ¿sí? ¿Sí está tal cual? Lo que pasa es que no cuenta porque no hay voto presidencial. Sin embargo, pero hay representantes del Partido Demócrata y representantes del Partido Republicano. Lo que pasa es que, fíjate, volvemos a la abstracción. Los puertorriqueños podemos participar de las primarias de los partidos políticos estadounidenses, pero no podemos votar por el presidente. Por eso, de alguna manera, el capital electoral finalmente por eso, por las primarias. Ahí uno está. Aunque ahora con la migración que tenemos en los estados, sí que la comunidad puertorriqueña en Florida, en Nueva York, sí que juega un papel importante. Claro. Y ahora pues va Biden a hacer campaña pro los puertorriqueños, con promesas para los puertorriqueños en Nueva York, en Florida, no en Puerto Rico. Y va a la isla también. Y bueno, va a la isla, pero es buscando el voto de los puertorriqueños que están en la diáspora. Por lo tanto, ahí es donde se juega ese capital político. El pasado año. Pero entonces, siento que la pregunta, digamos, no se aproxima a lo que pregunto. Y ya. El capital electoral de Puerto Rico a propósito de las primarias, por ejemplo. Pues fíjate, y yo sé que Ibardo debe tener el privilegio personal porque nos hemos montado el andamiaje pero fíjate, recientemente hay unos congresistas que son puertorriqueños en la diáspora estadounidense, que han producido legislación para adelantar el asunto de la definición política de Puerto Rico. Y se vio en el último año electoral, pero si el Partido Demócrata adelanta un issue, hay una píldora venenosa. O sea, si hay un proyecto de estatus, de definición política de Puerto Rico, y ese proyecto incluye la estadidad, los republicanos lo bloquean. Okay. La píldora venenosa es la estadidad. Puede que los puertorriqueños quieran, pero la píldora, y quien representa a Puerto Rico ahora mismo, el congresista con voz, sin voto, en el Congreso de los Estados Unidos, que no es congresista, la comisionada reciente, es una estadista, una persona que quiere la estadidad, pero no puede ni votar por la medida que ella presente. Y esto es otra abstracción. Vuelvo y te digo, esto es la locura. Ese es el derecho. Esta es la institucionalización de la que tú estabas hablando. Es el colonialismo institucionalizado y remachado y entonces, ¿qué es lo que queda? Crearle la crisis a los estadounidenses en el territorio. Y ahí se obliga a tomar decisiones. Yo creo que el Ibardo tiene... Ibardo. No, pues, frente a ese aspecto en el que pues, presentan dos tipos de soluciones que denominan por la fuerza o con el tiempo, por las buenas, con los migrantes y con las minorías que eventualmente van creciendo en los Estados Unidos, en donde van a llegar a un punto donde no solo los migrantes puertorriqueños, sino migrantes latinoamericanos, asiáticos, lleguen a tomar un punto importante en la política de los Estados Unidos, y creo que es lo que le estaba entendiendo a él, que es desde ese punto, desde adentro de Estados Unidos, que se puede producir ese cambio, porque desde Puerto Rico cualquier opinión o cualquier objeción que tengan
Estados Unidos se las va a cerrar. Entonces, a raíz de esa migración y de ese aumento de los migrantes desde adentro de los Estados Unidos es que se puede llegar a producir un cambio realmente en Puerto Rico frente a una decisión en que somos o no somos. Sí, yo creo que ahí hay un punto maldito, interesantemente maldito, y es que el aumento de la población puertorriqueña en Estados Unidos puede transformar lo que es una cuestión de relaciones entre dos comunidades distintas, dos países, en un problema de derechos civiles, de asunto doméstico, ¿no? Porque es precisamente la discriminación contra estos ciudadanos, y podría plantearse así, y se plantea así yo creo que en algunos sectores, que el problema de los puertorriqueños ya, por la presencia histórica de ellos en la comunidad latina y las comunidades dentro de Estados Unidos, es un discrimen que se piensa como la que tuvieron los negros en la década de los 60, o como la que poder pensar en los latinos, Las mujeres o las mujeres, claro. Por eso podría sumarse un aspecto problemático para el futuro, que es cuando hablamos de puertorriqueños. Claro. Y hablamos de resolver el problema del estatus político, colonial, territorial no incorporado. Habría que decir quiénes van a participar. Tenemos más allá que acá. Puertorriqueños en el proceso de tomar decisiones. Solamente los puertorriqueños que vivimos en la isla. Vamos a construir una categoría de puertorriqueños para, por ejemplo, los descendientes de puertorriqueños que nacieron en Nueva York o que nacieron ahora en Kissimmee. ¿Esos van a votar o no van a votar en el proceso? Entonces, eso va a quedar otro dilema. ¿Y cómo se va a decir? Cada una de las fuerzas políticas va a especular, va a hacer su encuesta por saber cómo van a votar los que no están en la isla. Claro. Y si les beneficia para sus resultados, van a decir... Miren, ahora mismo estamos teniendo en las últimas... con eso yo quiero irme, ¿verdad? En las últimas elecciones, el gobernador que está actualmente gobernando el país está gobernando con menos del 36% del voto. Sí. Y eso ¿verdad? La manera en que se han alineado las fuerzas políticas plantea que hay unos sectores más progresistas que se están insertando en proyectos políticos de forma interesante. Y eso puede aumentarle el capital político a los independentistas, por ejemplo. Lo que es interesante en este particular es que para hacer eso hay que registrar, hay que hacer que los jóvenes vayan a votar, porque cada vez que los viejitos salen a votar, pues entonces quienes son favorecidos históricamente es el anexionismo o el status quo. Y entonces, pues lo que se está tratando un poco es de promover, pero entonces como los que tienen el poder en la colonia saben eso, han detenido y le han cortado el presupuesto a la Comisión Estatal de Elecciones para promover e incentivar el voto joven. Pero le voy con la pregunta del colega, y yo creo que con esto termino porque tengo que soltarlo, si no reviento. Yo estaba viviendo en México cuando la larga marcha de los centroamericanos a Estados Unidos, ¿no? Los puertorriqueños tienen uno de los mercados de trabajo más importantes del mundo abierto, como si mañana voy para allá, ¿sabes? Beneficio, eso es un beneficio que todos los centroamericanos, latinoamericanos quisieran tener y nosotros tenemos. Con todos los asteriscos que menciona el profesor Juan Mercado. El otro tema que hay que tener en consideración, y yo creo que ahí, hablando del sartén a mi mango, en el contexto de la estrategia de negación, ¿verdad? The Strategy of Denial, que se aplicó en la historia de la política de las relaciones con América Latina, Puerto Rico no termina como Cuba, no termina como Filipinas, porque Puerto Rico desde antes de relacionarse con Estados Unidos nunca tuvo una vocación independentista, ¿entiendes? Puerto Rico nunca ha procurado mayoritariamente constituir su propio Estado nacional, ¿entiendes? Ese es un paso que Puerto Rico nunca ha expresado, ¿no? Primero quería ser un territorio, una comunidad autónoma de España, viene la guerra hispanoamericana, ahora queremos ser un Estado de Estados Unidos,
Por lo tanto, y Estados Unidos no quiere anexar un nuevo territorio, por lo tanto, ahí vienen los genios magos y hechiceros de los abogados a construir fantasías de estados libres asociados, de extranjeros domésticos, de pertenece a, pero no forma parte de, ¿cachai? A tratar de ni dejar que tú te metas en mi casa, ¿verdad? Porque no te voy a dar ese derecho, pero tampoco a dejar libre ese territorio para que venga Francia, Alemania, Inglaterra, España o ahora China a poner ahí una base o un territorio disponible para sus intereses, ¿no? Así que ese es el limbo que tú mencionas, se da porque también en Puerto Rico los puertorriqueños tenemos y eso es muy pesimista, de mi parte también, es que definirnos es nuestra definición suprema. No definirnos es nuestra definición suprema. No definirnos es nuestra definición. Pero ese planteamiento también no podemos olvidar que que Puerto Rico constituye el segundo mercado más importante de bienes producidos en los Estados Unidos. Usted hace lo que sea en los Estados Unidos y en Puerto Rico importamos el 90% de lo que se consume en barcos norteamericanos, porque los Estados Unidos crearon una estructura jurídica que se llaman las leyes de cabotaje, que plantean que todo el tránsito comercial naval entre Estados Unidos dentro de sus puertos se tiene que dar en barcos de bandera norteamericana, con tripulación norteamericana, fabricado en los Estados Unidos. Y entonces, pues en última instancia, esas medidas proteccionistas de los Estados Unidos también, o sea, no es un acto de caridad el que está en los Estados Unidos, sino es una inversión económica importante la que han hecho en Puerto Rico, y tenemos un público cautivo consumiendo sus productos, lo que quiera los Estados Unidos. Bueno, para decir temas, ahora mismo en Puerto Rico la temperatura debe estar en 85 grados Fahrenheit, que en Celsius, ¿qué debe ser? 30 grados. 30 grados. 40. Pues usted puede ir a cualquier tienda y comprar una bufanda y un abrigo si la temporada en Gigap es temporada de invierno. Así que pues vamos a tener para usarlo allí y ver la gente usando turtleneck, porque es lo que la moda dice. Y además habría que añadir para que los puertorriqueños tienen una identidad, eso de que no se han definido para nada. Todos los días hay un matiz nacionalista, una identidad de país, de pueblo, muy particular dentro de esta condición política que uno no sabe ni cómo colocarla, ¿verdad? Pero esa identidad de puertorriqueños, yo incluso creo que a lo largo del siglo XX se ha consolidado y lo afirman los anexionistas y los independentistas y los colonialistas. Y lo manifiesta. Ustedes han escuchado a los 4 conferencistas utilizar el idioma inglés. Y lo hacemos boleta como lo hacemos, precisamente porque hemos sido el muro de contención. Mira, quiero decir algo, porque si no, como me pasa como a Gabo. Gracias por la paciencia, por interesarse en el tema, en los temas, y por aguantar aquí 4 horas. Gracias. Y a Angie particularmente.